Con este video empezamos una nueva lista donde vamos a desarrollar el tema de polinomios. Pero antes vamos a ver qué es una expresión algebraica, qué es el valor numérico, seguido de muchos ejercicios y problemas. Entonces, comenzamos. Una expresión matemática es un conjunto formado por variables y constantes, combinados con el uso de operaciones matemáticas. Una variable es una letra que puede representar a cualquier número en un conjunto determinado de números. Por lo general se le representa con la letra X, Y o Z. Una constante es un número o una letra que representa a un número fijo. Aquí tenemos tres ejemplos de expresión matemática. Tenemos esta expresión, esta otra y esta última expresión. Se observan letras y números. Letras y números. La notación para una expresión matemática es una representación simbólica, como la que vemos aquí y aquí. Esta representación nos permite diferenciar variables de constantes. Por ejemplo, en esta expresión matemática nos indica que X y Y son las variables y las constantes son 3, 2 y -5. En esta otra expresión nos indica que X, Y y Z son las variables y las constantes son A, -B y C. Continuamos con expresión algebraica. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Son expresiones matemáticas que se encuentran combinados por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación en un número limitado de veces. Aquí tenemos tres ejemplos de expresiones algebraicas. Ahora veamos algunas expresiones no algebraicas. Vamos con la primera. Es no algebraica porque presenta infinitos términos. Vamos con la segunda. Esta expresión es no algebraica porque presenta una función trigonométrica. Con la tercera, es una expresión no algebraica porque presenta una función logarítmica. Y vamos con la cuarta. Es una expresión matemática, pero es una expresión no algebraica porque presenta la variable en el exponente. Continuamos con el término algebraico, que es la mínima expresión algebraica donde las constantes y variables se encuentran ligadas por diferentes operaciones, menos por la adición y sustracción. Aquí tenemos cuatro ejemplos de términos algebraicos. Y en esta parte tenemos dos expresiones que no son términos algebraicos. En el primero presenta la operación de adición. Y en el tercero igual, porque esto se puede simplificar aún más. Podemos ponerlo como x entre 3 por x por y más 5 entre 3 por x por y. Entonces, se concluye que es una expresión matemática, pero no es un término algebraico. Un término algebraico presenta tres partes. La parte variable, que justamente son las variables. La parte constante o también llamado coeficiente, que tiene su signo, que puede ser positivo o negativo. En este caso es -5. Y la parte que representa a los exponentes de las variables. Los términos semejantes son términos algebraicos que presentan la misma parte variable con los mismos exponentes. Veamos tres ejemplos. Vamos con el primero. Tenemos dos términos algebraicos, presentan la misma variable x y y. Veamos los exponentes. Respecto a la variable x, ambos tienen exponente 2. Respecto a la variable y, ambos tienen exponente 5. Por lo tanto, son términos semejantes. Vamos con el segundo. Tenemos dos términos algebraicos.
Presentan la misma variable, x, y y z. X, y y z. Veamos los exponentes. Respecto a x, ambos tienen exponente 2. Respecto a y, ambos tienen exponente 1. Respecto a z, ambos tienen exponente 3. Entonces, son términos semejantes. Vamos con el tercero. Tenemos dos términos algebraicos, presentan la misma variable, x, y. Ahora veamos los exponentes. Respecto a x, exponente 1 y 1. Respecto a y, exponente 8 y 6. Los exponentes respecto a y son diferentes. Por lo tanto, estos dos no son términos semejantes. Ahora vamos a revisar algunos ejercicios que tienen que ver con los términos semejantes. Vamos con el primero. Nos dicen hallar la suma de los siguientes términos semejantes. Hay que sumar estos tres términos semejantes. Entonces, vamos a hacer eso. Escribimos el primero, más el segundo, más el tercero. Para sumar términos semejantes, lo que tenemos que hacer es sumar los coeficientes. El coeficiente menos 1, coeficiente raíz cuadrada de 5, coeficiente 4, y luego vamos a multiplicarlo por las variables con sus respectivos exponentes. Y ahí lo tenemos. Podemos reducir un poco, menos 1 más 4 es 3, más raíz cuadrada de 5, todo por x al cuadrado y por y al cubo. Y ahí tenemos la suma de esos tres términos semejantes. Continuamos con el ejercicio número 2. Nos entregan dos términos algebraicos, el que vemos, el primero y el segundo. Nos dicen que son términos semejantes y nos piden hallar a más b más c. Entonces copiamos esos términos semejantes. Vamos con el primero. Vamos con el segundo. Las variables son x, y y z para ambos. Ahora, si son términos semejantes, tienen la misma parte variable con los mismos exponentes. Para la variable x tenemos exponente 5 y exponente a más b. Entonces, a más b es igual a 5. Y para la variable y tenemos exponente b y exponente 2. Ellos dos son iguales. B es igual a 2. Y para la variable z, igual, c más 1 es igual a 6. Entonces, si b es igual a 2, si es 2, pasamos a restar, a es igual a 3. B igual a 2 y c igual, pasamos a restar, igual a 5. Nos piden la suma de a más b más c. Por lo tanto, a más b más c es igual a 3 más 2 más 5. Y eso es 10. Y ahí tenemos la respuesta. Por último, veamos la clasificación de las expresiones algebraicas. Según la naturaleza del exponente, se divide en dos, en expresión algebraica racional y expresión algebraica irracional. La expresión algebraica racional también se divide en dos, en entera y fraccionaria. Una expresión algebraica racional es entera cuando en una expresión algebraica encontramos a las variables en el numerador y los exponentes de esas variables son números enteros no negativos. Es fraccionaria cuando en una expresión algebraica tenemos a las variables en el numerador
y por lo menos encontramos una variable que tiene exponente entero negativo. Y por último, la expresión algebraica irracional es aquella expresión donde tenemos a las variables en el numerador y por lo menos encontramos una variable que tiene exponente fraccionario.